necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. A esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy es un día difícil para mí, particularmente triste porque perdí a un tío muy querido en el día de ayer, mi querido tío Carlos Rodríguez Incles, que vamos, se graduó de la vida y yo lo celebro porque siempre fue un hombre extraordinario, un hermano ejemplar, un tío que ni les cuento, una cosa maravillosa. Murió a los 94 años, rodeado de seres queridos, murió así como un pajarito, se despidió y se fue. Y bueno, estoy tan honrada de que haya sido mi tío, porque ustedes lo que saben, 94, una persona de 94 años, ustedes pueden imaginarse las épocas en términos de ser hombre que él vivió. Y todo lo que era esa educación, el machismo, todo ese montón de cosas que si tú lo vienes a ver en esas décadas de los 40, de los 50, de los 30, no sé qué, y mi tío no tenía nada de eso. Y siempre me sorprendió lo bien que llevó su rol de varón toda su vida. Es como que el hombre que toda mujer, yo diría, que sueña tener como esposo. El recuerdo que yo tengo de mi tío es que siempre trató a mi tía como una verdadera reina, pero como una verdadera reina, gente. Yo recuerdo haber llegado siempre a su casa Día de las Madres o Día de Navidad, no sé, y cuando mi tía nos llevaba a su habitación para ver los regalos que él le había hecho en ese día, su cama de matrimonio estaba de rabo a cabo, de principio a fin, de ancho, o sea, todo lleno de regalos que solamente él, hola, eso, llegó aquí mi queridísimo Body, el perro de Don Alan, que siempre viene a saludarnos. Hola, Body. Bueno, les decía que, Body, gracias por venir a saludarme. Les decía que esa cama estaba siempre llena de regalos, ¿no? Y que siempre los vi queriéndose mucho. Fue un tío conmigo que cada cosa en mi desarrollo que estuvo pendiente, que cuando yo mostré de niña que me gustaba la costura, me pagó los cursos, que bueno, no les puedo decir lo maravilloso que este hombre fue, lo trabajador que fue, un hombre que se mantuvo sencillo, aunque él con todo el trabajo que tuvo en su vida, logró hacer su fortunita, pero nunca salió del sitio donde vivía, nunca tuvo un modelo de carro de esos que dijera que él era un hombre que estaba bien puesto. Siempre fue un ciudadano ejemplar. Así que, querido tío, vuela alto. Siempre te recordaremos con mucho amor. Y bueno, vamos al tema de hoy. Dicho todo esto, estoy un poco afectada. Porque es que también el comején me atacó. El comején me destruyó. Bueno, hoy, por otro lado, en medio de todo esto, estoy en la compañía de dos mujeres extraordinarias, dos mujeres jóvenes que me llenan de orgullo porque, cuando nosotros, bueno, yo estoy todos los días en este trabajo y a veces me siento tan apesadumbrada porque digo realmente, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué más nos va a pasar? ¿A dónde más tenemos que caminar? Y me siento a veces con una frustración tan grande y me siento cansada, pero cuando tengo estas mujeres aquí, siento que la esperanza me regresa de inmediato,
porque son dos mujeres jóvenes puertorriqueñas que están sembrando sentido y haciéndonos recordar que somos más, que los buenos somos más, y que si todos trabajamos unidos, juntos y de pie, realmente podemos hacer un mejor país. Y ese es el caso de Isel Macés y de Gisela Rivera, no Génesis Rivera Carrasquillo, perdóname, que es que hoy estoy fuera de sitio, hoy Génesis, échate para acá, No te preocupes. cerca de mí, pero que necesito que te vean en Está Facebook. bien. Bueno, el caso es que están presentando unas enmiendas al Código Anticorrupción en Puerto Rico. Yo creo que eso es una grandísima idea, y de eso es que vamos a estar conversando hoy con ambas, mirando, porque están proponiendo enmiendas al título 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. O sea que mucho hay que enmendar, no vamos a hacerlo nuevo completo. Eso fue una de las discusiones que tuvimos por Cuéntame. muchos meses. Exacto, porque sinceramente, pero ustedes, bueno, ustedes decidieron hacer estas cosas específicas, pero yo pienso después de leerlo que atacaron cosas que son realmente fundamentales. Me gustó que cambiaran el nombre de los whistleblowers. Eso me parece importantísimo, importantísimo. Pero bueno, ya yo me callo y ustedes háganme la historia. No, por favor, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Delvis, por el espacio, como siempre. Un abrazo, porque sé que hoy es un día complicado y difícil y lleno de muchas emociones legítimas. Estamos en tiempos difíciles y esos familiares ejemplares que nos acompañan en nuestras vidas, pues son bien importantes en toda esa travesía. Así que un abrazo. Sé que estamos un poquito congestionadas, así que un abrazo desde lejos, pero aquí estamos. Y bueno, nosotras, igual que muchos otros, ¿verdad? Porque no somos las únicas personas, ni organizaciones, ni grupos que están luchando por un mejor Puerto Rico y que le están echando ganas. Así que nosotros somos parte de eso, nos consideramos y queremos ser parte de ese ecosistema que lucha por un mejor Puerto Rico, y parte de eso es asegurarnos que hay una maximización de los recursos públicos, que estamos utilizando los recursos públicos de la mejor manera posible y para atender las necesidades apremiantes de nuestras comunidades, sobre todo las más necesitadas, las más marginalizadas, las más vulnerables. Así que parte de eso es el ecosistema anticorrupción, que sabemos y todos sentimos que tienen muchísimas debilidades en la ley y en la práctica. Bueno, ¿y qué es lo que no nos deja avanzar en realidad? Si nosotros miramos honestamente, este problema es el que no nos deja avanzar, porque somos un país en la ruina, pero el dinero que tenemos está mal usado y está lleno de corrupción. Pues es el primer asunto que hay que atacar. Yo esta mañana estaba escuchando la radio y un poco hablando sobre eso, ¿no? Sobre los nuevos compromisos para los aumentos de salarios que sabemos que ahora mismo son para profesionales como maestros, como bomberos, y demás. Sí. Y la realidad es que son salarios que no son justos y que no son dignos. Pero entonces esa conversación de cómo aumentamos el salario cuando estamos en quiebra, y en mi cabeza, para mí la solución y la respuesta es clara. Aquí necesitamos rendir cuentas sobre cómo estamos usando los recursos y necesitamos garantizar que los recursos se están usando de la mejor manera posible. Y eso no es lo que está pasando ahora mismo. No es lo que está pasando y no es lo que ha pasado en el pasado, y por eso cada vez hay más casos. Cada vez es más obvio, cada vez lo sentimos en nuestros servicios, ¿verdad? Los servicios esenciales de energía, de agua, de infraestructura, que pueden estar llegando miles de millones de dólares, pero de alguna manera no los estamos viviendo, no los estamos sintiendo, no estamos observando mejoras. Al contrario. Y yo creo que es evidente que el dinero se está yendo por algún lado, pero no es hacia las necesidades básicas y esenciales para garantizar una vida digna y un futuro digno. Así que por eso es que nosotros estamos prestando la atención a este tema, en Sembrando Sentido, ¿verdad? Pues nosotros tenemos un enfoque de gobierno abierto, pero también de gobierno abierto enfocado en las contrataciones públicas, porque es donde el mayor riesgo de corrupción está a nivel global. ¿Y por dónde se va el dinero mayormente? Así que empezamos por ahí, ¿verdad? Pero sin dejar a un lado, obviamente, los requisitos de una sana gobernanza. No es solo en la contratación, es cómo se utilizan los recursos completos, ¿verdad? Ya sea en nómina, ya sea en contratación o en cualquier tipo de gestión que utilice nuestros fondos, o que inclusive lleve a cabo una función gubernamental. Así que, pues con esa premisa nos unimos a Somos Más, hicimos una alianza, comenzamos a discutir qué cosas podíamos hacer desde hace más de un año, y dimos muchas vueltas, porque la realidad es que estas decisiones no se deben tomar a la ligera. Hay muchos problemas, hay que analizarlos, hay que determinar pues dónde podemos empezar a sembrar
y a crear caminos. Y entonces llegamos al código y sabíamos que el código tenía unas debilidades, ya se habían señalado muchas cosas sobre el mismo, tanto en la ley como en la práctica en la implementación de ese código que se convirtió en ley en el 2018, y pues empezamos a identificar qué cosas podíamos mejorar en el código per se, ¿verdad? Porque obviamente no se queda aquí. Con el código mejorado y fortalecido no se arregla el problema de una manera completa, pero es una parte importante que nosotros entendemos que puede hacer una buena contribución, pero no hay que dejarlo aquí, hay que seguir trabajándolo, ¿verdad? Reconociendo que el marco legal le falta mucho desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo analítico, y la práctica también, todavía más, ¿verdad? Hay un sinnúmero de controles, de adiestramientos, de procesos que hay que mejorar para garantizar que estamos utilizando los fondos públicos para el pueblo. Por eso, porque una cosa es, primero, cómo tú trabajas la legislación para que te dé las garras para poder hacerlo, pero después, ¿quién lo implementa? Ese es el próximo paso, porque ahí teníamos que esta ley del 18 pues tenía cosas muy buenas, pero ¿quién la pone en práctica? Esos son otros 20 pesos, ¿no? Exacto, pero nos permite esas garras, ¿verdad? Y con esas garras entonces podemos hacer cosas. Muchas veces se habla de la ley está o la ley no es el problema, es la práctica. Yo soy fiel creyente y nuestro trabajo lo evidencia, nuestro trabajo investigativo y analítico de política pública evidencia que hay unas debilidades en ambos marcos, en el legal y en el institucional. Y por eso trabajamos ambos, estamos trabajando ambos para poder mejorar ambos y entonces cerrar esas grietas que tenemos en nuestras estructuras gubernamentales. Y el código es uno de ellos, porque te doy un ejemplo de garras que existían y que nos permitió a nosotros desde nuestro espacio poder ejercer suficiente presión para cambiar las cosas en la práctica. Anterior a este código, por ley se supone que existiera un registro de convictos, de personas convictas por corrupción desde hace más de 24 años. Ese registro era un registro privado, ¿verdad?, del gobierno, no se hizo público hasta que el código dicta en el 2018 que ese registro va a pasar a manos del Departamento de Justicia y se va a hacer público para escrutinio del pueblo y para observación y monitoreo del pueblo. Eso nada más nos permitió a nosotros poder acudir a los tribunales para pedir esa información y evidenciar que no existía un registro y que se tenía que denunciar que no existía ese registro para crear esa presión mediática que tanto necesitábamos y que redundó en la creación del registro, de lo que hoy es un registro. No se queda ahí. En este mismo proyecto, en estas medidas que estamos presentando, nosotros estamos pidiendo que se aumente la información por razones bien puntuales. Queremos saber exactamente qué es lo que se está fiscalizando y cuál es la consecuencia que se está dictando a través de estos diferentes delitos constituidos o considerados como corrupción, que de por sí, si tú vas a cualquier entidad pública, te definen corrupción de forma diferente y los delitos que incluye esa sombrilla de corrupción. Pero bajo lo que está en el código, pues nosotros necesitamos más información para poder entender, ¿estamos fiscalizando la corrupción a pequeña escala? ¿Estamos fiscalizando la corrupción a gran escala, que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, fiscalizado a nivel federal, pero no necesariamente a nivel local o a nivel estatal? Las consecuencias son congruentes y consonas con el tipo de delito y la gravedad del daño causado por ese delito. Es decir, estamos multando $10,000 y te dejo salir porque cooperaste conmigo y no pasas ni un día en cárcel. ¿Cuál es la restitución? ¿Cuál es la reclusión? ¿Cuáles son las multas que se están imponiendo en esta sentencia? Y el problema de eso es que con el paso de los años y todo este tipo de prácticas se desarrolla una cultura alrededor de esto. Una cultura en la que a todo el mundo le parece perfecto que las cosas sean como son. Y no puede ser, eso hay que detenerlo. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato, no se vayan. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico.
Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Ok, estamos de regreso. Bueno, yo decía que entonces el problema es como que se va creando una cultura y hay una tolerancia mayor a esto y yo creo que es una de las primeras cosas con las que hay que acabar, ¿no? Definitivo, y si miramos la historia, ¿verdad? Antes de los 80, realmente la corrupción se veía a nivel global, se veía como un mal necesario, como algo que era parte del proceso, inclusive hasta democrático. Estamos pasando de la aristocracia hacia un sistema donde para que el sector privado pueda tener una voz y voto, pues pone dinero. Y ese dinero le da poder y le da alcance, ¿verdad? Le da voz y voto, como quien dice. Y ya en los 80 los economistas empiezan a ver si esto en verdad hacía sentido. Y se empieza a dar cuenta que no, que mientras más corrupción hay, el costo de hacer negocios aumenta un 10%. Estamos perdiendo trillones de dólares anuales gracias a la corrupción. Corroe nuestras instituciones democráticas porque realmente el que pone el billete es el que determina, no tiene nada que ver con mérito o con necesidad, ¿verdad? Y vemos cómo aumenta la desigualdad, se reduce la inversión en educación, en infraestructura, en salud, gracias a la corrupción. Las consecuencias son enormes y afectan más. Que están de la mano con todo esto. Claro, y importante aquí, afectan más a las comunidades con menos recursos, a las familias con menos recursos que aquellas que tienen más recursos. Y eso también es bien importante porque ya son las familias que están de por sí vulnerables a cualquier tipo de cambio, y si a eso le añades este nivel de corrupción, pues el resultado es que no hay forma de mejorar tu vida, ¿verdad? Es otro obstáculo hacia tener una vida más digna y con posibilidades de progreso social y económico. Génesis, tú estás muy calladita. Sí, aquí no escuchando lo que dice Isel y aprendiendo, ¿verdad? De lo que ella dice, porque Isel sabe mucho de este tema. Pero añadiendo eso de la cultura de corrupción, que también nos comentaron en otra entrevista, que estamos a veces acostumbrados aquí en Puerto Rico a que eso sea algo normal, a que no confiemos en las personas que están en el gobierno porque sabemos que todos roban o todos van a hacer algo en contra del dinero del pueblo. Y la gente de verdad no confía o por lo menos la mayoría, no confía en la gente que está en estos puestos importantes, bueno, los funcionarios o sí, las personas electas por el pueblo, no confían. Y eso es un problema que tenemos que atender. No podemos solo aceptar que eso es así y así va a seguir. Tenemos que trabajar con eso. Sí, no, y la participación ciudadana, una de las cosas que leí es que una de las menciones que se hace es la poca participación ciudadana. Entonces yo creo que eso es, y lo vengo diciendo hace bastante rato aquí en el programa, es una advertencia que le hago a nuestros radioescuchas muy a menudo, que es, mire, este país, si usted no se pone de pie, esto no lo resuelve nadie. Usted se tiene que poner de pie, tiene que estar alerta. Por eso, de hecho, estoy haciendo este programa hoy, porque yo quiero que cuando termine ustedes tengan bien claro de qué se trata este proyecto para que lo auspicien, para que ustedes logren que esto se dé, que se apruebe como ley. Así que vamos sobre el proyecto específicamente y dime cuáles son las enmiendas que ustedes proponen. Génesis, ¿comienza tú? Ok, pues nosotros proponemos enmendar varios capítulos que son los títulos, por eso en el proyecto se mencionan los títulos, pero empezando con el título 3,
proponemos principalmente extender el Código de Ética de Contratistas a la rama legislativa, a la rama legislativa y a la rama judicial, porque ahora solo aplica a la rama ejecutiva. Prohibir las donaciones políticas de personas que son o aspiran a ser contratistas gubernamentales, limitar espacios que se presentan para el nepotismo cruzado y el fenómeno de las puertas giratorias, que como algunos sabemos, este fenómeno en que una persona sale del puesto público, o sea, un funcionario o empleado público sale del puesto público, pasa al sector privado, y esa situación se presta para que esa persona ahora, desde su puesto en el sector privado, influya indebidamente decisiones importantes en el sector público. Llenamos unas cuantas páginas con gente que conocemos. Sí, sí, ¿no? Y un sinnúmero de experiencias, ¿verdad? Recuerdo la pieza del 2020 de Laura Quintero y otros periodistas del Nuevo Día, donde identifican más de 140 familiares que estaban, ¿verdad?, en otras entidades contratados, sin procesos de mérito, sin procesos competitivos. Eso es lo que llamamos usualmente como el nepotismo cruzado, porque el nepotismo directo ya está de cierta forma prohibido, controlado, pero entonces lo que yo hago es que, pues si yo estoy en la rama legislativa, pues lo paso al municipio o a alguna agencia ejecutiva, ¿verdad? Y viceversa. Y en ese juego, bueno, muchas madres, muchos padres, muchos hijos, muchos maridos, muchas esposas que estaban contratadas sin procesos competitivos, que es lo que nosotros queremos asegurar, ¿verdad? No necesariamente porque tú seas familiar de alguien significa que tú no tienes, pues quizás tienes las capacidades y las competencias para tener un contrato, tener una oportunidad en el gobierno, pero tienes que demostrarlo. Tiene que ser un proceso ampliamente transparente y competitivo, que es lo que aquí falta mucho, sobre todo cuando hablamos de servicios profesionales y un sinnúmero de otros tipos de contratación que no tienen regulación o controles suficientes y robustos. Así que eso se presta. Hemos visto, estas cosas las vemos todos los días, ¿verdad? Y no es tan complicado legislarlas, y alrededor del mundo se han legislado, así que nosotros entendemos que es factible los donantes políticos contratistas. En Estados Unidos sí sabemos que hay unos límites constitucionales, pero hemos visto cómo otros estados han prohibido que los contratistas, una vez presentan una cotización o una propuesta, ya no pueden donar. Así que lo que queremos es asegurarnos que lo antes posible en ese proceso ya tú estás demostrando que tú tienes intereses de ser contratista, pues para mantener esa independencia, para mantener esa integridad, no puedes donar a ninguna campaña hasta 4 años. Queremos un ciclo entero. Estamos buscando un ciclo entero electoral, ¿verdad?, para evitar eso, para que haya un momento de enfriamiento suficiente. Y lo mismo con las puertas giratorias, con el nepotismo cruzado. O sea, explica bien lo que es la puerta giratoria. Pues Génesis habla un poquito de eso. Usualmente cuando uno tiene un puesto de liderato, ¿verdad?, en el sector público, y de repente hay un cambio, la persona decide irse al sector privado, pues tiene una influencia, tiene unas conexiones que puede utilizar de una manera indebida para influir en esas decisiones contractuales que se llevan. Y eso lo que significa es que yo puedo, con mis amiguismos y con mis conexiones y con mi poder, dominar una conversación y una decisión contractual que no tiene que ver con mis capacidades o la capacidad de la compañía donde estoy ahora, ni un proceso competitivo basado, nuevamente, en la palabra principal, mérito. Y ahí es donde ya estás corrompiendo el sistema. Y si usted tiene la imagen de lo que es una puerta giratoria, pues ya usted sabe que usted entra por ahí, sale por el otro lado, y entra por ahí, sale por el otro lado, y puede entrar y salir cuando usted quiera al mismo sitio, ¿no? Correcto. Exacto. Eso, continúa. Entonces, en ese mismo título o capítulo, también proponemos que se anule cualquier contrato que violente cualquier disposición que esté en el código. Entonces, en el título 4, ahí es que trabajamos con el asunto de los whistleblowers o los famosos delatores o alertadores que estamos... Me gusta ese cambio de alertadores. Sí. Me gusta. Yo creo que la gente se puede sentir más cómoda. No es lo mismo que te digan chota, que te digan alertador. Sí. Porque whistleblower, suena bonito, tiene esta musical, pero es lo mismo que chota en español. Sí. Definitivo, y es parte de lo que quisimos hacer, ¿verdad? Acabar con ese estigma que viene con el ser chota o el denunciar. No, mira, yo estoy levantando bandera, yo estoy siendo valiente, trayendo a colación una transacción o una acción o una gestión que puede ser conflictiva, ¿verdad? Y no, y en detrimento de la salud económica del país. Claro que sí. Y no siempre se tiene que estar seguro, ¿verdad? Uno puede entender que algo puede estar raro
y levantar bandera, es parte del proceso. Definir si algo constituye evidencia o no de por sí es complicado, porque me ha pasado, y lo puedo decir en potestad privada, ¿no? Personal. Y yo pues sé de estas leyes y las conozco, y aún así tuve que asesorarme con más de 3 abogados para definir si tenía o no, si lo que tenía o no constituía como evidencia de corrupción. Y sabemos que los servidores públicos, que los entes privados, que los propios ciudadanos no siempre van a estar claros si la información que tienen es suficiente o no, pero lo importante es que si huele raro, si apesta, levanta bandera, y entonces, y ahí pues establecer ese proceso para poder asesorar, para poder acompañar y para poder fiscalizar en el caso donde realmente pues se entienda que hay una causa. Sí, como dice Isel, que se sientan cómodos o seguros o confiados de ir a presentar esta denuncia, aunque quizás resulte que la información que ellos tienen no era lo que ellos pensaban o no lleva a actos constitutivos de corrupción, pero por lo menos, mira, se hizo la investigación, se hizo el trámite. Y nada, pues en ese capítulo, actualmente el código lo que establece es protege a estas personas de posibles represalias, pero no establece un proceso como tal de cómo ellos presentan la denuncia, de a dónde ellos acudir. Así que, basado en eso, nosotros comenzamos a investigar y tomamos ideas de unas guías internacionales de diferentes países de cuáles deben ser esos componentes básicos que debe tener un programa de alertadores, un programa de whistleblowers. Y encontramos que había que atender el asunto del proceso como tal, a dónde hay que acudir, a quién hay que presentarle la denuncia, todo ese proceso. Segundo, establecer algún tipo de mecanismo educativo para que no solo el sector público conozca del proceso, sino también el sector privado y los ciudadanos y ciudadanas. Y también aumentar la confianza de las personas para presentar la denuncia. Hay personas que no se atreven a ir directamente al gobierno por lo mismo, porque saben que está el ente que tiene el problema de corrupción. Así que nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, que haya un ente externo que guíe, como dijo Isel, que ayude a esta persona legalmente a poder presentar esa denuncia. Y ahí es importante ese elemento, bueno, todos los elementos obviamente, pero ese elemento particular de un ente externo. Lo que queremos es que ya sabemos que hay muchas organizaciones que dan servicios legales a los ciudadanos para diferentes propósitos. Y entendemos que son entidades que tienen muchísima credibilidad y que con recursos, ¿verdad?, a través de un contrato o de un acuerdo con el gobierno, pueden encargarse de asesorar y acompañar. Ya son personas y entes que tienen esa credibilidad con el ciudadano. Pues qué mejor que ellos y ellas para encargarse de ofrecer ese servicio cuando el servidor público, el contratista, el ciudadano, no se sienta cómodo acudiendo a los departamentos correspondientes dentro del propio gobierno. Que sabemos que pasa mucho, ¿verdad? Que todo el mundo tiene miedo. Además de que te puede acompañar y asesorar precisamente en esas represalias que sabemos que ocurren. Por más prohibidos que estén, sabemos que ocurre, pues ¿quién te defiende? Y ahí tienes a alguien que te pueda proteger adicional a. Por eso es que nosotros tratamos de jugar con esa combinación de, por un lado, el gobierno tiene unas responsabilidades, pero por el otro necesitamos que la sociedad civil también tenga mayor poder en este proceso para asegurarnos que haya mayor independencia y protecciones. Que tengan protección, porque tú te puedes quedar callado porque tienes miedo a perder el empleo, porque tienes niños que cuidar, sobre todo la cantidad de mujeres que nosotros tenemos que son jefas de familia, que ellas solas atienden los niños y que seguramente todas estas cosas influyen, ¿no? Y entonces tener un instrumento que les haga sentir seguros de que no, tú puedes ir para adelante y puedes decir, mira, esto está mal hecho, y que no tengas miedo a perder el empleo ni cosa que se parezca. Tengo que pausar. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio.
Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal para anuncios 787-794-2000. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBTT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, Presencia con Orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frank Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y continuamos con estas enmiendas propuestas. Bueno, pues me toca a mí. Bueno, pues adicional a lo compartido por Génesis, otra de las cosas que estamos buscando enmendar y mejorar, es todo lo que tiene que ver con el registro de personas convictas por corrupción. Primero aquí lo que estamos pidiendo es más información, ¿verdad? Datos sobre ese daño, la gravedad del daño causado, lo que se perdió dado a ese delito o como consecuencia de ese delito, y luego entonces conocer más sobre las sentencias que actualmente pues no se publica, y muchos de esos casos son casos viejos, o sea que si no vas a buscar el expediente no hay manera de accesar esa información. Así que estamos pidiendo que esos datos se incluyan. ¿Por qué? Porque como hablamos al principio del programa, queremos poder monitorear exactamente qué es lo que se está fiscalizando. Nosotros hemos observado que la mayoría de esos casos que están en el registro son casos de apropiación ilegal, que no necesariamente son casos considerados como tipos de delito de corrupción. Depende a quién le pregunte y a dónde vaya. Muchas veces se considera como un caso de delito económico, ¿verdad? Pero no necesariamente corrupción. Y muchas veces son bien casos de $10,000 de daño, ¿verdad? O menos. Entonces, estamos hablando de unas cuantías bien pequeñas y eso nos preocupa porque la fiscalización a pequeña escala, de la corrupción a pequeña escala, la estamos viendo más a nivel estatal que la de gran escala. Y las dos son bien importantes, pero la de gran escala es un monstruo diferente. Y es un monstruo que corroe desde arriba todas las decisiones que se toman. Que cambia el diseño de las estructuras, de la política pública y demás, para permitir que esto se siga dando y que se legalice mucho de lo que constituye como corrupción, si lo pensamos, ¿verdad?, desde su definición. Y se siguen cambiando cosas para que se sigan permitiendo, lo estamos viendo con el asunto de las playas, ¿no? Eso es así. Y eso es lo la venta de terrenos que son reservas naturales. Y eso es lo que uno le llama la corrupción política, porque yo cambio el diseño, lo hago por diseño, yo cambio la política pública para que me permita hacer esto, me permita hacer aquello. Por ejemplo, la zonificación. Exacto. No puede haber un mejor ejemplo en estos momentos que lo que estamos observando en ese tema. Y bueno, y entonces, aparte de esa transparencia adicional que queremos para poder monitorear y ver qué es lo que está pasando realmente en términos de lo que se fiscaliza, pero también de esas sentencias y si son suficientes o si esa reclasificación que se hace en las negociaciones en estos casos, pues redunda en unas consecuencias menores y más, ¿verdad? En donde el servidor público o el político que fue acusado y que sale convicto, pues realmente no paga las consecuencias de los actos, y eso lo ven los demás, que ya están en procesos de guisar o que están buscando entrar al gobierno para lucrarse o transaccionar con el gobierno para el lucro privado. Así que eso es algo que estamos velando y que queremos poder monitorear. Pero aparte de eso, también estamos pidiendo que para que se apruebe un contrato como un requisito adicional, se tiene que incluir en ese expediente de contratos una certificación negativa de los beneficiarios finales, de los directores, de los oficiales de la junta de esas corporaciones o de los individuos, ¿verdad? Cuando el contratista sea un individuo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Ya se prohíbe. Técnicamente se prohíbe que se contrate, pero si no estamos obligando y asegurando que se hace un proceso riguroso y se incluye evidencia de ese registro que ya existe,
que dice que esas personas que forman parte de la corporación o que son el propio contratista no han sido convictos, estamos abriendo la puerta para que el sistema siga cometiendo errores grasos. Y lo hemos visto el año pasado en Arecibo hubo una instancia sobre eso, precisamente de una persona que fue contratada, convicta a nivel federal, que es otra de las temáticas que estamos atendiendo, porque también queremos que este registro no se quede con el Estado, que siga ampliándose, que incluya los datos del gobierno federal y los datos de otros estados según estén, ¿verdad?, disponibles. Esto es súper importante porque mientras más información tengamos, más podemos proteger nuestros recursos, y sabemos que con los fondos federales están llegando también muchas compañías que tienen casos, que tienen sentencias, que tienen acuerdos multimillonarios en multas por causas de fraude bajo el False Claims Act. Así que realmente esto no es cosa menor y tenemos que asegurarnos que, en efecto, pues antes de aprobar ese contrato, por lo menos las personas que se benefician o que controlan esa corporación o el mismo contratista al ser un individuo, es una persona que no ha sido convicta por este tipo de delitos. Sí, eso sinceramente es fundamental, diría yo, porque parte del problema, yo siempre digo, el bien y el mal coexisten, vamos a ser claros, ¿no? Y vamos a ver que tú vas y cumples una sentencia y se supone que, bueno, pues cumpliste con lo que se te llevó. Pero es que una cosa es pedir perdón, una cosa es cumplir y otra cosa es hacer propósito de enmienda. Y eso es lo que no está muy claro con ninguno de estos casos, porque sinceramente yo no he visto todavía ninguno de los grandes que hayan ido a cumplir cárcel muchísimo tiempo y que después lleguen a la isla a pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico por haber desgraciado una serie de cosas a nosotros y entonces decir, pues mire, yo hice esto, estuvo mal hecho, lo hice por esto, aprendí esto y esto y esto, quiero pedir perdón sinceramente y voy a hacer un propósito de enmienda. Ahora yo lo que dañé me voy a dedicar de forma gratuita, es más, me voy a dedicar de forma gratuita a enmendarlo día por día hasta que lo remiende. Pero no, ¿qué pasa en lo contrario? Hasta tienen puestos en la radio y en la televisión. O sea... No solo eso, también estamos observando, hay un sinnúmero de datos que no son públicos en la actualidad. La información de subcontratistas, por ejemplo, no es una información que se transparenta en la actualidad, no es una información que el gobierno de Puerto Rico pide en la actualidad, a diferencia o a excepción de algunas entidades como Vivienda, que en la actualidad sí pide información de subcontratistas, aunque a nosotros se nos hizo muy difícil adquirirla. Pero si tú no tienes información de los subcontratistas, reconociendo que hay un sinnúmero de contratos que tienen subcontratistas, pues ¿cómo tú vas a fiscalizar esos subcontratistas? Y algo que hacemos aquí es que, aunque esto no es la pieza legislativa de pro de transparencia, que eso se está trabajando en otro espacio y está avanzando hacia algo muy positivo y esperemos que continúe en ese camino, pero sí estamos diciendo, aquí esto le aplica al subcontrato, a la alianza público-privada, al contratista tradicional, a las órdenes y los proveedores de órdenes de compra, que es otra cosa que no se publica en la actualidad, porque queremos que todo aquel que tenga inherencia, que tenga un rol externo o interno, que tenga que ver con gestión pública o recursos públicos, tenga que cumplir con estos requisitos. Y si no, más allá de si se fiscaliza o no, inmediatamente se hace nulo el contrato. Es otra cosa que estamos buscando, ¿verdad? Sabemos que los recursos de fiscalización son limitados, pues entonces inmediatamente se encuentra eso, se tiene que anular este contrato. Punto. Porque queremos asegurarnos que haya alguna consecuencia o que por lo menos se frene según se entienda o se encuentre esa información y se identifique esa información, se frene el progreso de ese contrato. Génesis. No, añadiendo eso que dice Isel y que tú mencionaste, David, de que a veces no vemos a estas personas o las personas en los puestos más altos pagar por lo que están haciendo, eso se refleja en el código, no en el código, en el registro que vimos, que nosotros en las primeras discusiones hablamos de lo que podíamos ver en el registro, de la gente que veíamos, que era lo que mencionaba Isel, corrupción a pequeña escala o delitos económicos, pero que no son los que nos preocupan de verdad, o los que están llevándose como tal el dinero del pueblo. Hay gente que
no sabemos, eso es lo que estamos pidiendo, más información, no sabemos exactamente cuánto robaron, qué fue lo que hicieron, pero tú sabes que no es la gente o los políticos, la gente que está en estos puestos que sabemos que están, no sé, en estas esferas altas. De solo mirar el registro, nosotros podemos observar que ahí hay la mayoría de gente que no tiene que ver directamente con la corrupción que observamos a nuestro país, no sé, todos los días. Que hace que nuestras quijadas se caigan todos los Sí. días, ¿no? O sea, esos casos de $500,000 para arriba, de los alcaldes, de los jefes de agencia, de los políticos, ahí es donde nos preocupa mayormente, no solo porque te puedes llevar más, porque tienes más oportunidades de robar, sino que también yo tengo inherencia en la política pública. Y entonces puedes cambiar esa estructura para beneficiar el proceso o para permitir mayor robo. Y ahí pues definitivamente por eso nosotros queremos más información para poder entonces informar mejoras en la política pública. Y ahí pasamos al último elemento principal, ¿verdad? Hay muchos elementos, pero el más de los principales, que tiene que ver con ese grupo interagencial anticorrupción que hemos visto actuar pocas veces, incluso comunicarse quizás máximo una vez al año. Sabemos que durante los primeros años se reunieron como mucho también una vez al año. Sin embargo, es un grupo que se supone que se coordine, que coopere, que busque unificar estrategias para lograr mayores resultados en la fiscalización. Y eso no lo estamos viendo. Estamos observando un task force federal que conflige con el interagencial, pero ninguno de los dos está claro en lo que estamos haciendo. Solo se habla de la coordinación, pero ¿cómo están coordinando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué mecanismos preventivos se están incorporando? Eso no es información confidencial, eso no tiene por qué ser confidencial. Y alrededor del mundo hay un sinnúmero de sistemas de estrategias. Se desarrollan hasta estrategias nacionales anticorrupción con la ciudadanía y nosotros estamos aquí tapando con el que esto es confidencial. Confidencial es el caso específico que tú estás estudiando en el momento y viendo si tienes o no, si tienes evidencia para fiscalizar. Pero las estrategias, la política pública, los sistemas preventivos, eso no tiene por qué estar escondido. Y el hecho de que esté escondido a mí me levanta bandera. Así que para nosotros es bien importante que, número 1, se empiece a transparentar lo que se está haciendo. Número 2, se empieza a transparentar el resultado de lo que se está haciendo. ¿Qué nos cuesta esta coordinación? Pero ¿cuánto estamos ahorrándonos en fiscalización? Porque también hay que hacer ese estudio, ¿verdad? Esa evaluación de los resultados. Y 3, que la sociedad civil sea parte de este grupo. Que la sociedad civil tenga representantes en este grupo que puedan contribuir al desarrollo de esas estrategias, de esas políticas públicas y a la evaluación de los resultados. Y eso para nosotros es súper importante. Y 4, que se combine con un observatorio anticorrupción que obligue ese análisis consistente y robusto, profundo. No estamos hablando de si el delincuente es mujer o hombre. Gente, tenemos que ir mucho más, a un nivel mucho más riguroso del comportamiento, de los factores, de las tendencias que se están dando. Y vuelvo y digo lo mismo, a nivel internacional hay tantas buenas prácticas para evaluar nuevas tendencias, valores, cambios de comportamiento y valores, cambios hasta culturales, a nivel social. Hay de todo ahora mismo, no hay excusa por la cual no estemos usando estos datos y profundizando sobre el análisis para identificar esos factores y utilizar esos hallazgos para informar mejores sistemas, mejores controles, mejor política pública. Bueno, me parece que son muy interesantes todas estas enmiendas, pero tengo que irme a la pausa. Cuando regresemos, quiero entonces ver cuál es el próximo paso. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Tus derechos al día. Un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día, todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna Godreau-Aubert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro,
y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay, es que son tantas cosas. Reírme a carcajadas. Comer. Jugar con mis hijos. Chinchorrear full. A mí me gusta cantar. Estar con mi familia. Ver el amanecer. Lo mejor de la vida es poder vivirla. Oye, la vida es chula. Disfrútala. Si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Disponible 24/7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Gente, yo espero que ustedes hayan estado prestando mucha atención a todo lo que estas mujeres puertorriqueñas maravillosas han estado ahí dejando el cuero pegado de la carretera, porque ustedes no se crean que esto es una cosa fácil de hacer, que te levantaste, leíste una cosita ahí, no, esto toma mucho tiempo, mucha devoción, mucha insistencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar todos los días, cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Todos tenemos que, esto no lo resolvemos a menos que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas del país, no tomemos acción, no sentamos que somos parte, que tenemos que ser parte. Aquí no va a haber transparencia si nosotros no exigimos transparencia. Nosotros tenemos que dejar de estar acudiendo a la democracia solamente una vez cada 4 años, no. La democracia es frágil, es algo que se hace de día en día. Y lo único que crea la democracia es la participación ciudadana. Bueno, no que la crea, sino que la asegura. Es la participación ciudadana. Así que entonces ustedes díganme ahora, después de estos planteamientos que todos me parecen justos e importantes y que ciertamente le ofrecerían garras a la problemática que estamos enfrentando de corrupción, ¿cómo la convertimos en ley? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, lo primero es que necesitamos el apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que eso, aumentar la demanda por garras reales al ecosistema anticorrupción es esencial, y mientras más personas nos apoyen, tanto a Somos Más como a Sembrando Sentido, y apoyen el trabajo que estamos haciendo y le den share y le den like, por más mínimo que eso parezca, eso empieza a crear conexión, a ayudarnos a regar la voz, a compartir conocimientos sobre por qué estamos presentando lo que estamos presentando y cómo esto puede o no ayudar, ¿verdad?, el ecosistema, y qué cosas faltan también, porque hay que estar conscientes de que esto no lo es todo y que hay mucho más por hacer, pero esto es un buen paso desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, para lograr comenzar a hacer cambios. Luego de eso, pues nosotros tratamos de hacer esto en igualdad de condiciones, ¿verdad? Nosotros presentamos, y Somos Más usualmente lo lleva a cabo de esta forma, presentan los proyectos por petición, se lo comparten a los diferentes líderes de las comisiones y los partidos, y entonces establecemos reuniones con los legisladores para poder compartir la información que estamos compartiendo hoy sobre los cambios, sobre el anteproyecto, el porqué, la necesidad, la urgencia y demás. Nosotros entendemos que ahora mismo los legisladores que quieran batallar la corrupción se deben montar en este barco. No observamos realmente una situación que pueda ser conflictiva. Sí, siempre hay cosas que se pueden mejorar, y de hecho nosotros queremos abrir esto a vistas públicas, a que haya un proceso, a que otras organizaciones que trabajan en este sistema puedan ofrecer su insumo también, ciudadanos, entidades públicas que van a hacerse cargo, ¿verdad?, de algunos de estos roles que estamos presentando. Para nosotros es importante que esa conversación sea amplia y rigurosa, y que podamos insertar cambios que pues fortalezcan todavía más estas medidas. Pero sí comenzamos reuniéndonos con los legisladores para presentar esto, y entonces buscamos que todos, mientras más coautores, mejor para nosotros. Y Somos Más ha tenido mucho éxito con este proceso. Hasta ahora han logrado medidas que han avanzado a través del transcurso, que están a punto de ser aprobadas en la Cámara por aprobados y con coautores de diferentes partidos. Y creo que eso es bien importante, porque se está notando que hay un interés y que está a la disposición para apoyar y para hablar de esto sin tener que hablar de partidos ni de posiciones ideológicas, porque esto es un tema que nos afecta
de manera objetiva a todos y que hay que atajar si queremos mejorar nuestro país. Definitivo, Génesis. Y añadiendo eso que dice Isel, ese proceso de retroalimentación de otras organizaciones, de otras personas, del mismo Departamento de Justicia, de la Oficina del Contralor, que son personas o entidades que nosotros mencionamos dentro del proyecto, es importante porque nosotros sabemos, por ejemplo, Somos Más reconoce que Isel y Sembrando Sentido son expertos en el tema de corrupción. Así que tenemos que escuchar lo que ellos dicen. Igual reconocemos que hay otras personas allá afuera que trabajan cosas que quizás a nosotros se nos pasaron o que esto no está perfecto, que hay espacio a mejorar y a ver cómo podemos atender nuestras preocupaciones de mejor manera. Así que queremos que gente llegue, que gente nos escriba, sepa que puede contar con nosotros en cómo podemos mejorar el proyecto. Vamos a decir cómo es la forma de comunicarse con ustedes, ya que lo mencionan. Dirección, yo no la papa caliente. @ Sembrando Sentido. Nosotros estamos en todas las redes sociales y Somos Más PR, ¿verdad? PR, sí, Okay. está todo, en todas las redes. Síganos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, yo no sé dónde no estamos. Así que síganos y así les vamos a poder compartir mucho más sobre lo que estamos haciendo ahora, lo que ya presentamos y lo que vamos a hacer a futuro en alianza y por nuestras partes, ¿verdad? Porque también tenemos diferentes proyectos en camino. Y otras cositas. Otras cositas. Uf, tenemos un verano candente en la contratación pública. Mira, ya nos queda poquito, así que podemos dar aquí como unos highlights de lo que viene. Bueno, nosotros por una parte vamos a estar lanzando próximamente en verano una aplicación web que va a facilitar la participación ciudadana. Estamos bien entusiasmados con esta iniciativa porque pues reconocemos que las redes sociales tienen unos límites y que muchas veces pues el ciudadano, aunque siga la organización que le interesa, no se entera hasta después del evento, y lo que queremos es asegurarnos que sea fácil para el ciudadano enterarse de las cosas que están pasando y educarse sobre los temas que a ese ciudadano le importan. Y por otra parte, pues también estamos culminando ya la primera evaluación de contratación pública y compra pública en Puerto Rico, así que por ahí viene un documento con mucho material sobre lo que estamos viendo en la política pública, desde la ley hasta la práctica en la contratación y qué cosas tenemos que mejorar. Porque ese asunto de las compras también es algo crítico, ¿no? Definitivamente, además de que las compras no necesariamente se transparentan, pero se entiende que podemos estar hablando de las mismas cantidades de contratos hasta una cuantía mayor de lo que conocemos y se registra en el registro de contratos del Contralor. Así que definitivamente no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de una parte bien importante del presupuesto de Puerto Rico y eso se tiene que atender con urgencia. ¿Y tú qué me dices? Pues de Somos Más estamos comenzando ya a dialogar cuál va a ser el próximo tema, proyecto que vamos a tener, porque la idea de Somos Más es este grupo de personas que se unen, que hacemos otras cosas, pero que tenemos ciertas preocupaciones, igual que Sembrando Sentido, por nuestro país. ¿Qué otras cosas hacen? Bueno, yo soy estudiante ahora mismo de Derecho. Johnny, por ejemplo, que es una de los portavoces, es psicólogo y también comenzó ahora su doctorado. Pepo es periodista, bueno, ahora retirado, pero él mueve todo lo que tiene que ver con... Un abrazo, Pepo, si nos estás escuchando. Sí. Adrián es abogado en su práctica privada, pero también es el asesor legal de Somos Más. Así que todos hacemos otras cosas y en parte de nuestro tiempo libre es estar con Somos Más y trabajar para el proyecto. Así que estamos en ese proceso de ver qué tema vamos a atender ahora, porque nos hemos enfocado un tiempo en corrupción y también en crecer, en seguir uniendo gente chévere. Exacto, que un poco ustedes están trayendo el público detrás de Sembrando Sentido. Sí. Un poco creándole conciencia a la gente. Son como una especie de apoyo mayor a las iniciativas de otras organizaciones. Es una pregunta. Sí, no, definitivo, Sembrando Sentido. Yo conocí a Isel y a Sembrando Sentido por Somos Más y genial, o sea, todo lo que ellos están haciendo, así que yo agradezco estar en Somos Más, que me haya dado esa oportunidad, ¿verdad?, de conocerla. Y nada, y también, como tú mencionabas ahorita, Delvis, que recordemos que la democracia no solo se ejerce cada 4 años cuando salimos a votar, sino que nosotros tenemos derecho a exigirle a nuestros legisladores, a las personas que están en el gobierno, tenemos derecho a presentar nuestras preocupaciones a estas personas, y no solo se tiene que hacer cuando salimos a votar, sino que
podemos unirnos y presentar proyectos y trabajar en proyectos que para nosotros son muy Gracias. Me refería a la pantalla. Al rebelde hoy. Se le acaba de caer una. Ajá, discúlpame. No, y eso que ese es la esencia de Somos Más, el poder poner a los ciudadanos y ciudadanas a participar en proyectos de política pública que no sea nada más salir a votar cada 4 años. Que estemos conscientes de que hay otras maneras de intervenir. Sí, no, y que nosotros tenemos que dejar la idea de esa de que nosotros ponemos a los gobernantes allí y que ellos son los que están a cargo. No, señor, ellos no están a cargo. Ellos tienen que rendir cuentas. Porque el problema que nosotros tenemos en este país es que por décadas hacen lo que quieren y no rinden cuentas. Y por eso estamos metidos en los problemas tan serios que nosotros estamos metidos. Es una cosa bárbara que ya el mundo nos está mirando y está diciendo qué le pasa a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, ¿no? Como es que este país que tenía todo ahora no tiene nada. O sea, todas esas cosas se están hablando en todas partes y nosotros somos los primeros que tenemos que hacer introspección y que tenemos que entender que nosotros elegimos esos representantes cada 4 años, pero ellos no son los dueños del kiosco, solo son los representantes, nuestros representantes. Por lo tanto, nosotros tenemos todo el derecho de hacer respetar ese voto y decir, no señor, usted fue puesto ahí bajo estas circunstancias y usted tiene que cumplir y me tiene que rendir cuenta, dígame por qué usted no hizo esto, dígame por qué usted no hizo aquello. O bueno, yo como pueblo en este momento estoy analizando esto y quiero que ocurra esto, como es por ejemplo este proyecto que ustedes están presentando. Pues entonces tienen ellos que venir a abrir sus puertas y realmente decir, ok, vamos a mirarlo y vamos a mirarlo en amplitud y vamos a ver si es necesario mejorarlo, si lo podemos coger de esta manera, pero todo eso tiene que ser a través del diálogo. Correcto. En la ciudadanía, nosotros somos los jefes. Exacto. Que no se nos olvide. Esa es la realidad. Y un jefe no puede estar desprendido de la gestión. Sí puede delegar, pero no tiene que micromanejar, pero definitivamente tiene que estar insertado, tiene que supervisar, tiene que dar órdenes cuando sea necesario, dirección cuando sea necesario. Así que se nos olvida que somos jefes y que tenemos un rol también en que nuestra democracia funcione de la manera correcta y saludable. Así que es bien importante que reconozcamos eso nosotros también y le echemos ganas a estos procesos y formamos parte dentro de los temas de cada uno, ¿verdad? Porque no todo el mundo le gusta este tema, pero le gusta el ambiente o tiene preocupaciones puntuales sobre vivienda, pues vamos a insertarnos y trabajar sobre esos temas que a nosotros nos importan. Y yo creo que lo vamos viendo muchas cosas, sobre todo en la lucha de las playas, vamos viendo como cada vez más gente y más gente preparada y más gente que está interesada y que van haciendo unos pasos importantísimos. Así que tenemos que seguir, cada vez más tenemos que haber más gente en todas las luchas que tenemos, porque esto lo podemos transformar, pero solo si nosotros como pueblo asumimos la responsabilidad del rendimiento de cuentas sobre quienes lo están haciendo mal. Bueno, chicas, se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. Este programa era como para 4 horas, pero solo teníamos una. Así que muchas gracias por estar aquí, les deseo el mayor de los éxitos en todo esto, porque sé que van a triunfar. Así que, amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.